Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Seguimos en cuarentena, sigo con mi lamparita encendida. Mucha gente me ha pedido que siga con lo de las fichas y sobre todo con el de la rosa. Pues bueno, aquí tengo las fichas, voy a hacer paso a paso de cómo hacer rosas. Ya sabéis que hay gran variedad de rosas, hay infinidad de variantes, pero bueno, vamos a hacer la de siempre, la clásica. Y bueno, pues si sale mejor con el fondo blanco, voy a utilizar en este caso una de estas hojas que se sirve tanto para óleo, acuarela y el acrílico. En este caso voy a usar el acrílico. Importante pues utilizar pinceles que estén en buenas condiciones. Voy a utilizar una orquídea, un nazareno, el magenta y el blanco, pero ya sabéis que en el extremo blanco con blanco va a destacar poco, pues por eso lo voy a ensuciar un poquito y voy a acentuar aquí. ¿Veis? Estoy haciendo 4 cargas, pero para que me quede, y ahora hago la descarga. Bien. El primer paso, vamos a ir siempre de los planos traseros hacia adelante. El primer paso sería hacer 3 pétalos traseros. La forma del pétalo, pues la comenzamos, ¿veis? Y vamos. Esa sería la forma de un pétalo. Podemos hacerlo con más movimiento o con menos, por ejemplo. A ver, este lo acentúo con este y este lo acentúo con este y descargo. O con menos movimiento, me pongo así, voy suave, es cuestión de gusto, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Bien, cargo, cargo y descargo. Primer paso, 3 pétalos traseros, me voy a 1, me monto encima, 2 y 3. ¿Veis? Vamos a ir haciendo un óvalo, no un redondel, sino óvalo. El segundo paso sería, voy a ir haciéndolo y montándolo. El segundo paso sería el centro. Vamos a hacerla primero más simple, la podemos complicar mucho y hacerla con muchísimos pétalos, pero vamos a hacer lo esencial. Para hacer el centro nos bajaríamos un poco. Entonces vuelvo a cargar con los mismos tonos, cargo y aquí descargo. ¿Ves? Me queda un pelín más rosa, pero bien, así. En el siguiente paso puedo hacer el centro. Hago la parte trasera de la hoja central. Veis que he acentuado con un poco más de blanco para que se vaya realzando. Y podemos cerrarlo de 2 formas, en un solo paso, que sería este, o en 2 pasos, aquí a la mitad y aquí a la mitad. Lo voy a hacer aquí para que veáis. Este segundo paso lo puedo cerrar en un movimiento, o este segundo paso lo puedo cerrar en uno. Espérate, que no... ¡Hala, me he pasado! O en 2. O sea, haríamos un movimiento y el otro y 2. ¿Veis? Según, a mí me gusta más este, pero es cuestión de gustos. Bien, pues voy a trasladar este movimiento aquí. Marco también con un poquito de blanco y un poquito de magenta. Y cierro a un lado, en este caso voy a terminar hacia arriba y ahora el siguiente. Y cierro ahí. Bien, vamos a terminar con toda la zona exterior, que sería ir cerrando aquí. Ahora las pinceladas las iremos dando de esta forma, más tumbadas, a un lado y al otro lado. Y las que son abajo las iremos haciendo
bajando y subiendo, y bajando y subiendo. Bien, tenemos primer paso, segundo paso que lo podemos hacer de dos formas y el tercer paso que lo voy a incorporar ahora mismo. Vuelvo a cargar, vuelvo a descargar y hago lateral, veis ya un poco más tumbada, a un lado y al otro lado. Ya tenemos estas dos. Ahora aquí podemos hacer 2 o 3 pétalos según nos vaya pidiendo. Bien, voy a volver a cargar. Y me vengo a un lado. ¿Veis? En este caso solo me pide 2 y monto. Ya he cerrado el círculo exterior. De vez en cuando despejamos y limpiamos bien nuestro pincel. Lo dejamos bien limpito. Primero, segundo y tercero. Ahora vamos a hacer laterales para ir cerrando e ir viniendo hacia el exterior. ¿Cómo hacemos las pinceladas laterales? Pues... ay, lo he hecho al revés, pero... bueno. Bien. ¿Veis? Nos situamos a un lado y nos situamos al otro. El siguiente paso sería situarnos aquí y aquí. Haríamos así, hacia arriba y ya lo que es una coma. Y para este otro lado haríamos lo mismo, un poco hacia arriba y luego tumbamos. Vamos a seguir. Acentúo un poco el blanco, me sitúo en un lateral, ¿veis? Me quedo ahí y hago la coma. Vuelvo a cargar, vuelvo a descargar, me sitúo en el otro lateral, subo un poco, bajo y hago mi otra coma. Bien, ahora los siguientes pétalos los voy a hacer con el pincel más tumbado. Vamos a ver. El siguiente paso sería ya por debajo, ¿veis? Más tumbaditos, más planitos. Y el último iríamos dando simplemente con el perfil. Vale, vamos al siguiente. Y vuelvo a cargar, acentuando con el blanco, cargo, acentúo con el magenta y ahora descargo. Voy a acentuar con un poco más de blanco porque ya me interesa que vaya destacando. Bien, hemos dicho que estas más tumbadas que estas. Vamos a un lado, ¿veis? Hago que cruce y me vengo a este otro lado y hago que cruce. Y ya casi solo con el clarito, con lo más clarito, podemos dar algún que otro toque. Veis aquí, por ejemplo, que me tape lateral. Y ahí tendríamos lo que es la rosa. Ahora voy a hacer lo que es el capullo. El capullo con un movimiento de 45 grados, comenzaríamos aquí, avanzamos y levantamos, nos sale, si está casi cerrado. Pero como hemos dicho que estamos empezando con lo más simple, pues lo hago. Bien, con este movimiento, ¿veis? Un ángulo más o menos de 45 grados, a ver así, estos serían los 45 grados. Empezamos aquí, terminamos aquí, simplemente deslizar. Bien, pues voy a deslizar aquí. A ver, ahí tendría un capullo. Y ya me voy a lo que es los verdes. Voy a ponerlo para que haya contraste, lo voy a poner más oscurito. Bien, haríamos los verdes haríamos una doble carga. ¿Veis? Estoy usando lo que es la hoja del rosal, es oscurita, pero bueno, podemos
Voy a dar que tenga más verde claro que oscuro. Bien, y podemos acentuar un toque de luz. Ahí. Bien, este sería el primer paso. Luego nos situaríamos aquí, en la base, y haríamos pinceladas de este tipo, hacia abajo y luego terminando. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo con este otro para que lo veáis mejor. Y lo repito aquí. Tomo de este. El exceso lo dejo, me vengo aquí, me sitúo, aplasto y hago el movimiento hacia el centro. Repito. Y descargo. En el centro lo pongo en diagonal, ¿veis? Hago así. Y luego sería, vamos a ver, sería a un lado, el centro diagonal y al otro lado. Ahí serían separadas. Ahora lo que hacemos aquí es montarlas. Me pongo encima y a este otro lado lo mismo. Bien, lo voy a hacer ahora ahí. Limpio el pincel. Y cargo de oscuro, del caqui, del manzana me he pasado y descargo. Bien, ahora veis, me sitúo, aplasto la derecha, vuelvo hacia adentro y levanto. Me pongo encima, aplasto y levanto. Y ahora a la izquierda, aplasto, vengo hacia el interior y ahí había poca pintura que no he cargado. Lo repito. Me monto y levanto. Ahí tenemos. Ahora con la parte clara hacemos un lado claro, hacemos toda la parte esta y con el lateral haríamos todo lo que es el tallo. Vamos a ir dando, vengo aquí y ahí vendría el tallo. Bien, las hojas. Las rosas son pentafolias o trifolia. Para mi gusto, las mejores las de 3. La hoja del rosal, la sitúo aquí. Realmente las rosáceas, veis, tienen como un ligero movimiento así, pero nos quedaría con las puntitas, digamos, de los extremos del borde más hacia afuera. Nos quedaría como el acebo, entonces no queda bonita. Podemos hacerla, a ver, que me cargue bien. ¿Veis? Con hacer así nos quedaría. Y si hacemos claro oscuro y con el lateral bajamos, pues nos queda más claro. Esto está un poco churro, pero lo pasamos ahí. Al ser de 3, ¿veis? No voy a aplastar demasiado para que, como la rosa es pequeña, pues que me quede también un poquito en proporción. Vamos a este otro lado y a este otro lado. Y hacemos el nervio central. Y haríamos lo mismo. Aquí más pequeñitas. Ahí más pequeñitas. ¡Ay! Se me ha ido. Bien, pues repito. Aquí. Luego podríamos, estas serían las trifolias. La penta tendría 2 más aquí abajo, pero quedan más bonitas con 3.
Bien. Y haríamos lo mismo. Podemos hacer ahí una y una. Una. Esta la voy a dejar más corta. Veis que dejo aquí el oscuro y ahora se le puede dar la vuelta. Al ser tan pequeñita, hasta con un pincel redondo se puede hacer, porque se le va a dar le voy a dar una ligera vuelta. ¿Qué hago? Contrastar sobre el oscuro el tono claro. Le doy con el redondo y simplemente pongo, aplasto un poco y me vengo ahí. Ahí tenéis una vuelta hecha con el redondo, no con el angular pequeño ni nada. Bien, y aquí ya pues podemos hacer lo que son pues un poquito más grandes. Me sitúo más ancha ahí, me vengo ahí y centro. ¿Veis? Más o menos ya tenéis la rosa. Importante, las rosas silvestres se ve que tienen muchas semillas en el interior. ¿Cómo destacamos esas semillas? Pues con el pincel redondo, el de ojos, y voy a dejar en la parte inferior el tono marrón de aquí, porque con el contraste es como mejor se va a ver. Bien, apoyo el dedo y pequeños puntos. Aquí, como tengo vuelta, pues me viene por aquí. Lo dejamos en la parte inferior de un extremo a otro. Y ahora con un amarillo de cadmio, un amarillo huevo, me sitúo el dedo para no estropear y doy en la parte superior que predomine el amarillo. Esto va a dar también mayor volumen a la rosa que estamos pintando. Es sobre todo característico de las rosas silvestres, que tienen muchísimas semillas. Y bueno, ya sabéis, las rosas no vuelan. Hay más luz por ahí, pues vamos a hacerle un tallo. Y lo mismo en ese caso van las hojas hacia aquí, pues aquí. Y me vengo aquí. Y la sitúo. Vamos a venir ahí y lo mismo, a un lado y al otro. Por ejemplo, haríamos así y ahora montaríamos encima. Vamos a dejar aquí mientras se seca una más pequeñita. Así al verse en este papel me cuesta un poco más. Y monto, ¿veis? Y hago contrastar el claro con el oscuro y ahí pues esta vuelta, pero que aquí vaya unida. Así que lo vuelvo a repetir y ahí se vuelve. Lo mismo, el tallo puede continuar y ya si os gusta hacer espinas, pero bueno, como las espinas pinchan y hacen daño, pues mejor no. Bien, bueno, aquí tenéis explicado los pasos. Las fichas que hice en su día están aquí, están con el papel con otro fondo para que destaque el blanco. Es importante que tengáis siempre en cuenta cuando pintéis las rosas los fondos, porque no es lo mismo. Mira, por ejemplo, en este caso el blanco destaca muchísimo más con el fondo oscuro. Sin embargo, aquí he tenido, para que lo pudierais ver, que mezclarlo con unos tonos más lilas, más malvas, y así veis los extremos. Entonces, bueno, solo que lo tengáis en cuenta, el fondo. ¿Que no destaca? Bueno, pues podéis dar veladuras oscureciendo. Y nada más, yo espero que os sirvan, espero aquí tenéis las fichas, cómo se hacen las hojas del rosal, capullos. Y bueno, en la caja de descripción del vídeo aquí debajo, pues quien quiera descargárselo, ahí las tienes. Mi consejo, que uséis, por ejemplo, hojas de estas de plástico,
y podéis trabajar encima y lavar las veces que queráis sin estropear la ficha, ¿de acuerdo? Es un pequeño consejo. Nada más, si tenéis plástico, da igual, el forro de un libro antiguo que no escolar que no sirva, pues ese forro de plástico pues también sirve. Cualquier plástico te deja ver lo que está debajo y te permite fregarlo y limpiarlo las veces que haga falta. Y nada más, ya tengo mis pinceles limpitos, los voy a poner aquí en su sitio guardados. Y eso es todo. Espero que la cuarentena se os haga corta, que va para largo, pero bueno, hay que pensar en el bien de toda la humanidad y bueno, ahí ponemos nuestro granito de arena. Mientras, invertir el tiempo en algo constructivo, positivo y si puede ser, pues muy bonito. Un beso para todos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais al dedo arriba. Yo me entero y me pongo contenta, ¿de acuerdo? Un besito, hasta el próximo vídeo.